Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día, miércoles 13 de enero. Hay un hecho importante que ocurrió unos días atrás, y es que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia aceptó una demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Probidad aprobada a fines del año pasado por la Asamblea Legislativa. Una admisión de la Sala que además incluyó el congelamiento de la ley. No se puede utilizar, sigue, digamos, siendo vigente la ley nueva, y fue un recurso interpuesto por el grupo gestor de esta ley que agrupa diferentes instituciones, especialmente la ANEP, FUSADES y ISD, entre otros. ¿Qué se ha dicho de esta nueva ley aprobada por la Asamblea en diciembre? Que es una nueva ley que salió peor que la ley que existía y que data de 1959. Omar Campos de ICD dijo que la nueva ley de probidad que se aprobó tiene cosas buenas. Sin embargo, le faltó lo más importante, que es el juicio por enriquecimiento ilícito. Jacqueline Rivera, diputada de la FMLN, señaló que la demanda puesta por este grupo de personas obedece a el miedo que se investigue casos de corrupción de gobiernos anteriores. Tengo esta noche a dos diputados que han estado pendientes de este tema, que han sido actores importantes sobre este tema, la ley de probidad, que presento inmediatamente. Jacqueline Rivera, diputada del FMLN. Buenas noches, Jacqueline, bienvenida. Buenas noches, Nacho, gracias, y un saludo a la audiencia de tu programa y un saludo al colega Juan Valiente, diputado del Partido Arena. Buenas noches, Juan. Bueno, buenas noches, bienvenido. Un gusto estar aquí con ustedes y con su audiencia. Vamos a hablar principalmente sobre este tema, vamos a hablar un poquito más de algunas cosas que están en la Asamblea, pero este va a ser el tema principal de esta noche, probidad, un tema que obviamente hoy por hoy en la política de aquí y de cualquier parte del mundo es un tema de primera importancia. Vamos a saludar también a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. A ver, hay dos interpretaciones sobre esta ley que fue aprobada antes que terminara el ciclo de plenaria del año pasado en la Asamblea Legislativa. Para unos es un avance importante, es una ley que contiene una serie de cosas que antes no se contenían, principalmente que la ley esta nueva ley de probidad aumente la cantidad de entes obligados a declarar patrimonio e impuso un plazo de 3 años para lograrlo, pero también eliminó la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia ordenara juicios civiles por enriquecimiento ilícito y facultó a la Sala de lo Civil de la misma Corte Suprema de Justicia a dar aviso a la Fiscalía General de la República para iniciar juicios en caso, digamos, que la Fiscalía lo considere necesario. Aquí, digamos, por otro lado, dicen es totalmente falso, porque la ley que había antes era mejor, porque aquí lo que se quitó es la posibilidad de enjuiciar a funcionarios, quitando la posibilidad de que existan estos juicios por enriquecimiento ilícito. Parto por ti, Jacqueline. ¿Cuál es la versión tuya, la versión del gobierno, y qué piensas de este amparo aceptado por la Corte Suprema de Justicia? Bueno, mira, yo he sostenido en el tiempo, desde que hemos iniciado la discusión de este tema, en primer lugar, este es un complemento de otras leyes que ya tenemos en el país, como la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley de Ética Gubernamental, la Ley de Lavado de Dineros y Activos. Es decir, concluimos con una ley de probidad que no tiene el país. Actualmente hay una ley de enriquecimiento ilícito que circunscribe el juicio de enriquecimiento ilícito a que a una persona solo se le puede obligar a que devuelva al pueblo el dinero que hurtó a la hacienda pública. Ese es el juicio de enriquecimiento ilícito que contempla la actual ley. Es decir, si a un servidor público no puede justificar su incremento patrimonial, le inician el juicio de enriquecimiento ilícito. Lo que le puede determinar es que se le incrementó su patrimonio, producto de lo que le hurtó a la hacienda pública, devuélvaselo. Eso es lo que está vigente. ¿Qué hemos hecho nosotros en la ley de probidad?
porque a veces se hace mención como que es reforma de ley. No, es una nueva ley. Es una nueva ley, con una estructura diferente y con ámbitos de aplicación diferente. Lo que hemos hecho en esencia es que el juicio de enriquecimiento ilícito vaya más allá de que al servidor público condenado solo se le obligue a devolver al Estado lo que le hurtó. Es decir, que conectemos la ley de probidad con la ley de extinción de dominio, que dicho sea de paso fue una ley aprobada en el 2012 por consenso de todos los partidos políticos. ¿Esto qué significa? Si un servidor público es cuestionada su declaración patrimonial, no puede justificar su patrimonio y ese servidor público no ha administrado fondos del Estado, porque habemos muchos que no administramos fondos del Estado, pero la corrupción no solo se puede cometer porque administra fondos del Estado, sino por el ejercicio del poder, que es lo que puede dar lugar a que una persona pueda hacer abuso del poder, prevalecerse del cargo y cometer actos de corrupción. Si un servidor público, lo hemos dicho en actual ley, se le determina un incremento patrimonial injustificado, entonces ya no se seguirá el juicio que actualmente tiene la ley de que se manda a la Cámara para que la Cámara determine el incremento patrimonial producto de la defraudación de la hacienda pública, sino que se va al juicio de extinción de dominio, donde se le pueden perseguir los bienes cuyo incremento patrimonial no ha sustentado, vengan de donde vengan, de las dádivas, de la compra de almas, de la corrupción, del tráfico de influencia, de las negociaciones ilícitas, del lavado de dinero, vengo de donde venga. Es decir, ampliamos el juicio de enriquecimiento ilícito. De ahí que lo que está en debate en estos momentos es precisamente, y que le tocará a la Sala de lo Constitucional decidir, ok, ¿qué tipo de juicio de enriquecimiento ilícito vamos a dejar establecido para el tema de probidad? ¿Vamos a dejar circunscrito el juicio de enriquecimiento ilícito solo para quien le roba la hacienda pública, o por el contrario, lo vamos a ampliar para que se le pueda devolver a la gente lo que le robó, pero también entregarle a la gente lo que adquirió ilegalmente por otra fuente? Eso es lo que está de fondo. O sea, es decir, no hay otra discusión de fondo. Y lo digo que es lo que está de fondo. Jacqueline, pero para el caso, digamos, del no funcionario, existen leyes para eso, ¿no? No, totalmente. Es que estamos hablando de juicios civiles. La ley de extinción de dominio es civil. Si al funcionario, además de que se te determinó de que incrementaste tu patrimonio, existe la vía para que se le investigue penalmente. Y si usted el incremento lo hizo porque robó, vaya preso. Si usted el incremento lo hizo porque recibió dinero a cambio de un favor, vaya preso. O sea, es decir, esas facultades no se han quitado. Y tan no se han quitado, Nacho, que hoy me traje yo la propuesta del grupo gestor. ¿Y sabe por qué me traje la propuesta del grupo gestor? Porque el grupo gestor fundamenta la inconstitucionalidad que ha presentado, la fundamenta en un solo hecho. Dice que la ley de probidad es inconstitucional por omisión. Es decir, que la Asamblea Legislativa no dejó en el texto de la ley el procedimiento del juicio de enriquecimiento ilícito. Por eso dice que debe declararse inconstitucional la ley. Pero cuando yo busco en el texto de la propuesta del grupo gestor, no está ese procedimiento tampoco. O sea que el grupo gestor tampoco lo estableció y tampoco está contenido en el proyecto que discutimos en la Asamblea, con una pequeña gran diferencia, que el grupo gestor omite el procedimiento de enriquecimiento ilícito y no establece otro. Nosotros omitimos el procedimiento de enriquecimiento ilícito y lo conectamos con la ley de extinción de dominio. O sea que si nosotros hubiésemos aprobado literalmente esta ley, también hubiera sido cuestionada inconstitucionalidad, porque lo que se le está cuestionando a la ley, más allá, Nacho, de lo que se haya dicho públicamente, lo que se le está cuestionando a la ley ya formalmente en la demanda, es que no se estableció el juicio de enriquecimiento ilícito en la ley. Dejando de lado, digamos, lo que puede hacer esta reforma, esta propuesta del grupo gestor, que realmente, digamos, tendríamos que preguntarle a ellos para saber por qué no lo pusieron. Y yo te voy a dejar una copia, o no lo pusieron. Pero ¿por qué los diputados que votaron por esta ley no creyeron conveniente incluir el juicio por enriquecimiento ilícito? Porque pareciera que eso es el kit del asunto y no es otro. Le repito otra vez, una vez más, Nacho, no desarrollamos el juicio de enriquecimiento ilícito,
que tiene la actual ley de enriquecimiento ilícito, porque nosotros lo que hemos dejado en la ley, que en lugar que se siga el juicio de enriquecimiento ilícito, que solo se limita a obligar al servidor público que devuelva a la gente lo que le robó al Estado, lo ampliemos y mejor lo procesemos a través de los procedimientos que ya da la ley de extinción de dominio, que es más amplia. Ok, Juan, ya escuchaste lo que dijo la diputada Rivera, señalando básicamente que la nueva ley es más amplia y que es una ley más efectiva, entiendo yo, digamos, que lo que podía pretenderse con otra ley. Mire, nosotros en la plenaria del 16 de diciembre fuimos bastante claros. Nosotros les dijimos, miren, este proyecto de ley que están trayendo puede ser mejorado, porque el artículo 240 de la Constitución dice que es la Corte Plena la que tiene que ver estos temas. Entonces, cambiémosle que no sea la Sala de lo Civil y pongámosle que sea la Corte Plena. El artículo 240 dice claramente que debe iniciarse por decisión de la Corte un juicio civil para restituir lo que puede haber sido robado. Entonces les dijimos, agreguemos lo del juicio civil, y que la ley de enriquecimiento ilícito actual esté orientada al juicio civil no quiere decir que la Fiscalía está inhabilitada para proceder penalmente si encuentran delito. Entonces, tampoco que nos vengan a decir, ¿verdad?, que ahorita solo está el juicio civil y que comete un delito y que solo devuelve y que no va a preso. No. Nosotros lo que quisiéramos es fortalecer el proyecto de ley. Y aquí hay una serie de imprecisiones que yo creo importante compartir. Yo no sé si la diputada Rivera tiene problemas de memoria, pero el 26 de octubre del 2015, en Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, el grupo gestor en su presentación dijo claramente, miren, hay una omisión en la propuesta, y en una filmina, porque daban una presentación, propusieron incluir el juicio civil por enriquecimiento ilícito. Entonces no es válido que ahora venga a argumentar que no estaba en la mesa, porque sí estaba, y era una propuesta que ellos ratificaron, y si es necesario, pueden buscar incluso en el sitio, en el código de Twitter de Probidad, y ahí han publicado la información de esa sesión de la Comisión de Legislación. Ok, Juan, voy a un corte y voy a volver en el corte sobre las afirmaciones que se hacen. Por un lado, se dice, la ley aprobada por el gobierno lo que busca es evitar que los juicios que ya inició la Corte Suprema lleguen, digamos, puedan seguir caminando. Y por otro lado, ha dicho la diputada Rivera de que es todo lo contrario, que lo que presentaron este recurso lo que pretenden es que no se investigue a gobiernos anteriores. Vamos al corte y ya volvemos. El Ministerio de Educación está impulsando una transformación integral del sistema educativo. Los paquetes escolares se han ampliado hasta bachillerato. Cada día hay más computadoras que le dan acceso al mundo tecnológico a nuestras niñas y niños. Nuestros maestros y maestras se están formando para brindar una mejor educación. Triplicamos el presupuesto para la primera infancia. Más municipios libres de analfabetismo. Y estamos promoviendo el disfrute de la lectura en la juventud. Estamos educando para desarrollar capacidades productivas y ciudadanas. Ministerio de Educación. Unámonos para crecer. Claro Hogar presenta la fórmula de la educación y la diversión. Una tarde de tareas de ciencias con 25 megas es igual a 2 horas de investigación en mi computadora por un documental en mi tablet, más una videollamada. Te está quedando precioso. Por un partido de fútbol con mi papá, por haber terminado mi proyecto. Regresa a clases con Claro Hogar y disfruta del internet más rápido, entretenimiento online ilimitado, canales HD y llamadas ilimitadas. ¡Claro que sí! Bueno, vamos al segundo segmento de debate y obviamente lo que queda la duda es cómo hay dos versiones tan diferentes sobre un mismo hecho y obviamente el tema que trataremos ahora. Antes saludamos a Banco Agrícola que hace posible este primer segmento de debate. Banco Agrícola,
El Salvador cuenta con nosotros. Diputada. Bueno, mire, en primer lugar, bueno, a mí no me gusta personalizar los debates, pero siempre asumo ese criterio porque en todo caso al ciudadano y a la ciudadana lo que le interesa es que pongamos nuestros puntos de vista y los fundamentemos. Pero sí creo que es una falsedad que se diga que la Constitución en el artículo 140 le dé la facultad a la Corte en pleno. Eso sí me parece que es una falsedad, porque la Constitución literalmente dice Corte Suprema de Justicia. Y tan dice Corte Suprema de Justicia que actualmente, Nacho, quien hace el procedimiento de investigación en probidad no es la Corte en pleno, es la sección de probidad, con 2 magistrados que hoy, que le recuperaron las facultades a la sección de probidad, le dicen al jefe de la sección a quien investigar. Hoy son 5 magistrados. Hoy ya van a ser 5, pero ¿qué hemos pero hecho? Representan a la Corte Plena. Pero yo solo, pues exactamente, representan a la Corte en pleno, pero esa es una facultad que la Corte le ha dado por reglamento, porque la sección de probidad no tiene facultades por ley. Es más, en la ley de enriquecimiento ilícito no existe la sección de probidad. Hoy la hemos dejado establecida en la ley, sino que la sección de probidad nace, y tan es así que nació, Nacho, en 1992 y la ley se aprobó en 1959. ¿A qué quiero llegar con esto? Sin entrar en un debate si uno tiene la razón o no, sino solo plantear ¿qué se pretende con la ley que hemos aprobado? Bueno, se pretende de que los procedimientos de verificación de información, Nacho, sean en igualdad de condiciones para todos, por orden de llegada. ¿Por qué yo voy a tener a 2, 3 o 4, 5 magistrados siendo juez y parte? Porque ellos también pueden ser investigados. Siendo juez y parte, diciéndole al jefe de la sección de probidad, este investigue, no, este no me gusta, este me cae mal, este lo investigo, este no me cae bien, este lo investigo. No, ¿qué le hemos dado hoy en la ley? Que el jefe de la sección de probidad, el jefe de la sección de probidad tiene las facultades de, 1, iniciar de oficio la investigación y verificación sin que nadie se lo diga, por ley. 2, verificar las cuentas bancarias sin que los bancos se puedan oponer, como lo hicieron en el 2005, asombrillado en el secreto bancario. Espérame un segundito. Esas cosas que dice la diputada Rivera, que son, me parecería lógica, ¿se opone Arena? ¿Cuáles cosas? A las cosas que está diciendo la diputada de que el jefe de probidad tenga la posibilidad de él determinar. Por supuesto que nosotros estamos de acuerdo en todo lo que y no que esto sea, digamos, un dedo de 2 o 3 magistrados es que de la tema, Corte Suprema. Bueno, yo no sé si ella tiene información de las intimidades de la Corte. Yo lo que he visto y lo que conozco es lo público. Y lo que he visto y lo que conozco es que la decisión para encauzar judicialmente al diputado López Cardosa y al exfuncionario Leonel Flores fue tomada en Corte Plena. Ahora, si ya tiene información. A propuesta de 2 magistrados. A propuesta de la sección de probidad que había trabajado con de 2 2 magistrados. A ver, lo que hay. Y tan es así. No, yo no cuestiono. Mire, a mí me parece que lo que está haciendo la sección de probidad es bueno. Y qué bueno. Qué bueno que lo hubiera hecho desde antes. Margarita, perdón, diputada Rivera, Jacqueline. No me gusta. Jacqueline. No, pero también hay una Margarita en el FMLN. ¿no? Margarita López, sí, Margarita sí. Rodríguez. Ya. Sí. Por lo de la Margarita la fruta. Bueno, pero Jacqueline, tengo entendido que esos magistrados que antes eran 2 y hoy son 5 de parte de la Corte Suprema son nombrados por Corte Plena, o sea, representan a Corte Plena. Igualmente, Nacho, y perdone que lo interrumpa, igualmente, y ya le voy a explicar el procedimiento de lo que ha quedado establecido en la ley, yo no cuestiono que los magistrados verifiquen. Lo que yo le pregunto al pueblo salvadoreño, y yo está bien que se hayan iniciado los procesos, que se investigue a todo el mundo, a los del pasado, a los del presente y a los que estamos vigentes. O sea, es decir, yo en eso no me opongo. Pero yo le pregunto al pueblo salvadoreño, cuando la Corte en pleno aprobó el juicio de enriquecimiento ilícito de un diputado, lo hizo en la primera sesión de 5 magistrados nuevos que habían llegado. Y yo me pregunto, ¿cómo tuvieron tiempo los 5 magistrados nuevos de conocer el informe que le llevaron los otros 2 y tomar con criterio objetivo, examinado, que era la decisión correcta? Entonces, ¿qué queremos evitar? Que cuando el procedimiento de juicio de enriquecimiento ilícito se inicie,
sea por una investigación seria y profunda de la sección de probidad. Así lo ha dicho el equipo gestor. Si ellos en su proyecto, a la sección de probidad le dan las facultades de investigar, en este proyecto no le dan facultades a la Corte en pleno. Okay. Por eso es que yo pregunto, ¿cuál es la intención de cuestionar una omisión que ellos no contemplaron y no solo eso, y declarar inconstitucional toda la ley? Eso significa, mi querido Nacho, solo termino la idea. Eso significa declarar inconstitucional. Yo no estoy diciendo que la ley es perfecta, es perfectible, la podemos mejorar. Declarar inconstitucional significa que vamos a impedir, que como la ley no entra en vigencia, vamos a impedir que funcionarios que no están obligados no declaren. Okay. Como jueces, magistrados, fiscales, jefes policiales, ¿qué han dicho? Entre otros aspectos que vamos a impedir. Lo que te están pidiendo a la Sala Constitucional que declare inconstitucional esta ley. Lo que han dicho es que los diputados que la aprobaron hicieron una trampa, dicen ellos, ¿ya? Y le quitaron realmente la importancia que debe tener una ley como esta. Y entonces lo que están haciendo es tratando de evitar que se investigue a los funcionarios. Pero a mí me gustaría, fíjese Nacho, en ese tema que fuéramos específicos. Y le cuento por qué. Porque ellos dicen, mire, con esta ley ya no se va a seguir investigando los que están procesados. Ajá. Claro que sí. Nosotros lo que hemos hecho es una limitación. Primero, según la ley de probidad aprobada, la única instancia facultada, Nacho, para investigar se llama sección de probidad. La única instancia, según la ley aprobada. De acuerdo, la Sala de lo Civil solo entra a analizar el tipo de multa que le van a poner, pero quien determina si el servidor público se ha enriquecido ilícitamente es la sección de probidad. ¿Y qué dijimos en la ley? Que los procesos que ya están judicializados se terminen con esta ley vigente, con la ley de enriquecimiento ilícito, y que los procesos que dicen que son 13, otros dicen que son 20, otros 30, otros 50, no sé cuántos, pero los que sean, que esos procesos que todavía están en sede administrativa, es decir, que la sección de probidad los está investigando, que se sigan investigando por la sección de probidad. ¿Se puede seguir investigando sobre la base existiendo una nueva ley? Totalmente, porque nosotros no le cambiamos facultades a la sección de probidad, sino que se las ampliamos. Juan, aquí tenemos dos lenguajes totalmente distintos. Sí, realmente es importante porque lo que se ha hecho es como cuando uno decora un regalo, le pone el mejor papel, la chonga más bella, pero adentro de la caja no hay nada. O sea, que han tomado lo que decoraba este propuesto de ley, agregando funcionarios que tienen que declarar, dándole más potestades a la sección de probidad que ahorita no tiene, que por supuesto que estamos de acuerdo, pero han violado la ley. La Constitución dice que están obligados a declarar ante la Corte Suprema de Justicia. No es discrecional de la Asamblea Legislativa interpretar que eso quiere decir Sala de lo Civil. La Corte Suprema de Justicia en su todo es la Corte Plena, y además dice que tienen que iniciarse juicios por enriquecimiento sin causa justa. Y si uno incluso ve la información histórica, porque esto viene de la Constitución de 1950, uno ve los documentos históricos de la Constitución Política Salvadoreña, claramente dice que el objetivo del legislador era iniciar juicios civiles para establecer la responsabilidad concretada en la restitución de lo obtenido ilegalmente. Eso es fundamental. Y nosotros les estamos diciendo, y les hemos dicho y les hemos repetido, miren, si ustedes quieren una ley fuerte, agreguémosle los dos elementos. Y hay una obsequiedad impresionante. Y que la Corte, la Sala de lo Constitucional, haya decidido detener el acto reclamado, es porque hay suficiente fundamento para estimar que probablemente sea inconstitucional. Y van a seguir los procesos. Mire, y nosotros no queremos detener los procesos. Y de hecho, entre esos 20 o 30 que dicen que están en evaluación ahorita, hay algunos funcionarios de Arena y diputados de Arena, pues qué bien que así sea. Y que si encuentran causa justa para llevarlos a juicio, que los lleven a juicio. Nosotros lo que queremos es una ley fuerte. Y lo que está pasando es otra cosa. Ellos tienen un discurso bonito, pero el 16 de diciembre, los que estuvimos ahí, vimos claramente lo que pasó. Había una propuesta de reforma de la ley de telecomunicaciones a la que Gana le había dado los votos hábilmente y a última hora se los quitó para devolverle al FMLN una propuesta de reforma que no le gustaba. ¿Y qué hizo el FMLN? Le regaló una ley de probidad a Gana que no tiene dientes, que no sirve, que es inconstitucional. Y entonces realmente
no hay que seguir hablando de las cosas que no son. Lo importante es leer la Constitución. Dice claramente ante la Corte Suprema de Justicia y dice claramente juicios civiles. Entonces no le podemos quitar eso a la ley de probidad. Ok, me quedo con eso para establecer si hay o no inconstitucionalidad, porque si textualmente el artículo 240 de la Constitución dice que esto se hace ante la Corte Suprema de Justicia, eso significa corte plena, no significa una sala. Totalmente de acuerdo, pero yo le pregunto al colega, actualmente con la ley vigente, ¿quién nos recibe las declaraciones a nosotros? ¿La Corte en pleno o la sección de probidad? La sección de probidad. Entonces, ¿ante quién vamos a seguir presentando las declaraciones? Ante la sección de bueno, probidad. pero eso no significa nada. No, por eso, pero cuando yo pongo una demanda, cuando yo pongo un recurso, pero pongo el otro. Yo no lo pongo ante la Corte Plena, pongo un recurso en una sala, en una oficina. No, pero continúo la frase. ¿Ante quién presentamos la declaración? Ante la sección de probidad. Eso va a seguir siendo igual. ¿Quién investiga actualmente para verificar la información? La sección de probidad. Eso va a seguir siendo así. O sea, es decir, ¿qué es lo único que hace la Corte en pleno actualmente? Es agarrar el expediente, porque quien multa es la sección de probidad. Agarrar el expediente y decirle a la Corte, bueno, inicies el juicio en la Cámara, segundo la ciudad. ¿Qué hemos hecho nosotros? Que en lugar de que vaya a la Cámara para que se circunscriba solo en esos, en los fondos de defraudación pública, que en lugar que vaya a la Cámara, vaya al juez de extinción de dominio. ¿Por qué le tenemos miedo a la ley de extinción de dominio? Vaya a la sala de los... No, la sala de lo civil, lo único que va a hacer, Nacho, es imponer la sanción de lo que ya determinó la sección de probidad. Es decir, la sala inclusive no puede ni siquiera decir, aquí no existe sanción, porque ya la sección de probidad le dijo, señor... ¿Por qué se quiere obviar Corte Plena? ¿Hay alguna explicación? Es que miren, no se está obviando la Corte en plena. La Constitución no dice Corte Plena, dice Corte Suprema de Justicia. ¿Eso significa Corte Plena? No, la Corte Suprema de Justicia está conformada por 4 salas. Cuando usted falla en una sala, dice en nombre de la Corte Suprema de Justicia. Pero cuando la Constitución se refiere a una sala, dice la sala, nombra la sala. Pero, ¿quién conoce los juicios de enriquecimiento ilícito actualmente? ¿La Corte en pleno? ¿O una Cámara? Yo supondría que no, la Cámara Segunda de los... No. La sección de probidad lo presentó ante la Corte en plena. El procedimiento de enriquecimiento ilícito lo conoce la Cámara de los Civiles. ¿Usted cree que no lo conoce la Corte en pleno? ¿Usted cree que la Corte plena decidió iniciar juicio sin un informe adecuado de la sección de probidad? No es así. Claro, la sección de probidad le presentó el informe. Hay que leer la ley actual. La ley actual es la ley de requerimiento ilícito. No, la ley actual es lo que le están aplicando actualmente. Por eso. Y la Corte en pleno no evalúa. La Corte en plena lo que hace es mandar el expediente de la sección de probidad a la Cámara. Y entonces nosotros le estamos diciendo, no mande el expediente a la Cámara, mándelo al juez de extinción de dominio. Y entonces le damos más facultades para que se pueda investigar más allá de la defraudación a la hacienda pública. Porque he dicho, si nosotros no cubrimos ese portillo, entonces los únicos servidores públicos que van a ser obligados a devolver patrimonio son los que le hurtaron al Estado. Pero los que se han enriquecido por otra fuente, por tráfico de influencia, no van a ser obligados. Eso es lo que está al centro del debate. Yo por eso llamo a la ciudadanía que hagamos una comparación y que la ciudadanía juzgue. Es decir, ¿debemos de ampliar el juicio de enriquecimiento ilícito o lo dejamos circunscrito nada más al hurto de los bienes del Estado? ¿Qué hacemos? O sea, eso es lo que está al centro del debate. Yo creo que en eso coincidimos en el tema de que hay que darle las facultades a la sección de probidad. Nadie se las está quitando. Mira, Nacho, la Corte en pleno tiene por lo menos más de 1000 casos de investigaciones judiciales. Resuelve 2 casos cada sesión. Que haga 2 sesiones a la semana, son 4 casos. Va a terminar en 100 años. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? Poner plazos. Hoy, actualmente, decime vos, ¿por qué no le piden a Paco Flores que presente la declaración? Porque no lo pueden obligar. Simple y sencillamente la ley no lo puede obligar. Nosotros hemos dejado en la ley de probidad de que si alguien no presenta su declaración, le cae multa. Se manda el expediente a la Fiscalía para que lo investigue por qué no ha presentado la declaración. Pero y además se inicia el procedimiento de extinción de dominio. Mire, solo que lo importante eso es una facultad que le da más dientes. No, la discusión no está entre la ley vieja y la ley nueva. Hay que comparar. La discusión está en cómo hacer de esa ley nueva una mejor ley. Y para hacer una mejor ley
tenemos que presentar ante Corte Plena y que sea decisión de Corte Plena iniciar el juicio civil, agregarle esos dos temas. Solo les estamos diciendo, dejemos el poder usar la ley de cesión de dominio, dejemos el poder seguir causa penal si la Fiscalía lo considera oportuno, agreguémosle que la decisión sea de Corte Plena y que además inicie un juicio civil por enriquecimiento ilícito tal como está la Constitución. Yo tengo una duda porque obviamente todo esto es una cosa, digamos, bastante, que termina siendo bastante Siempre compleja. vamos a diferir. Uno tiene que ver con la voluntad, pero otro tiene que ver con una ley que deje establecido quién puede tener la fortaleza y la fuerza para juzgar a funcionarios que tienen poder, ¿no? Yo no sé si un jefe de departamento, porque el jefe de probidad es un jefe de departamento, ni siquiera es un magistrado, puede tener él por sí solo, el poder, no sé, todo lo que se requiere para decir, este sí va a juicio o no va a juicio. No debe quedar ante un ente muy superior para que obviamente no Corte Plena, 15 magistrados no son suficientemente fuertes e importantes para decir un funcionario, el de más o el de menos nivel o de mayor nivel, va a juicio por haber eso. En el López Cardoza, 14 magistrados votaron porque iniciaran juicio civil. No, yo estoy de acuerdo en eso, Nacho, yo estoy de acuerdo en eso, pero el tema es que eso no es la discusión. Es que la discusión no es, mira, Nacho, la discusión no es esa, que en la demanda de inconstitucionalidad no se ha cuestionado por qué Corte Plena no conoce, por qué ellos no le incluyeron. No se ha cuestionado por qué va a conocer la Sala de lo Civil. Bueno, entonces, por eso yo pregunto, a mí me queda la duda, pues, o sea, ¿cuál es el interés? ¿Mejorar la ley o echar al trasto lo bueno de la ley, iniciar de cero, seguir manoseando los procesos y decidir que solo se investigue a quienes yo quiero que se toque un investigue? corte, pero obviamente me parece importante porque yo no sé si al final ese funcionario se puede manipular fácilmente y le hemos tenido por ¿cuántos años? Le hemos tenido por 50 y tantos años y no ha funcionado. ¿Y por qué no ha funcionado? Porque no ha habido la voluntad política. Hoy tiene que haber la voluntad política, los tiempos han cambiado, pero no solamente la voluntad política, sino que también una ley que tenga, digamos, toda la fuerza y los dientes. Que tenga dientes, Nacho, que tenga procedimientos claros, que tenga facultades claras, que no dependa de un ente. De acuerdo. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Juega más, gana más, ahora tú decides. Miércoles de alegría porque se juega el pozo de la lotería. Ahora tú decides el primer premio, desde 100,000 hasta $150,000 acumulables. Pedacito 1.25 y entero $25. Y con tu compra aportas a la beneficencia con Lotería en Acción. Lotería Nacional de Beneficencia. Juega más, gana más, ahora tú decides. El primer premio va en $100,000. Claro Hogar presenta la fórmula de la educación y la diversión. Una tarde de tareas de ciencias con 25 megas es igual a 2 horas de investigación en mi computadora por un documental en mi tablet, más una videollamada. Te está quedando precioso. Por un partido de fútbol con mi papá, por haber terminado mi proyecto. Regresa a clases con Claro Hogar y disfruta del internet más rápido, entretenimiento online ilimitado, canales HD y llamadas ilimitadas. ¡Claro que sí! Bueno, y aquí, digamos, obviamente es un tema candente que yo creo que es el tema de hoy. El tema de probidad es el tema de los gobiernos hoy día en todas partes del mundo. A ver, vuelvo a lo mismo. ¿En quién debe recaer el poder determinar qué se lleva a juicio? ¿Sustentar una investigación? Porque obviamente todo depende de si es de un jefe de probidad, todo depende de él, pero si el jefe de probidad es una persona que en el organigrama de la Corte Suprema está en 10º o no sé cuánto, no, mucho menos, está en 50º lugar, tendrá esa persona, porque hay que pensar, Jacqueline,
que hoy día está el FMLN, mañana está otro Totalmente, gobierno. sí. Por supuesto. Y las leyes siguen, continúan. Entonces, legislamos para la algunos generalidad dicen y que, para cualquier algunos tiempo. dicen, y lo dijo Juan, se hizo una ley sastre, en el fondo dijo una ley sastre para hacer un favor a otro partido político, un partido aliado. Mire, yo allí sí difiero, porque, bueno, ese es un pronunciamiento eminentemente político. A mí me gusta más discutir sobre contenido, pero le cuento una cosa. Después de aprobar la ley de probidad, Nacho, tú sí tienes razón en una cosa, nosotros debemos de pensar en una reforma constitucional. Porque a mí me genera un conflicto de interés, por ejemplo, que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que son los jefes del jefe de la sección de probidad, declaran su patrimonio ante la sección de probidad. Así es. ¿Sí o no? Sí, sí. Y el jefe de la sección de probidad declara su patrimonio ante la Corte en pleno. Allí siempre va a haber conflicto de interés. Siempre. Siempre va a haber conflicto de interés si nosotros no establecemos otro mecanismo. Pero por ahorita lo que te da la ley es que debe de existir la sección de probidad. Y que es la sección de probidad la encargada de hacer la investigación. Y que es la sección de probidad la encargada de hacer la verificación de tu patrimonio. Y en eso coincidimos con el grupo gestor. Absolutamente. Es más, nosotros tomamos el articulado que ellos nos presentaron y lo pusimos en la ley. En eso coincidimos. Yo traigo a debate porque no nos quieran echar el muerto de otras cosas que no hemos hecho. O sea, uno se hace cargo y yo soy responsable de mis actos, porque yo primero me informo y leo, Nacho. Okay. Casi nunca opino sin conocimiento de causa. Entonces, ¿qué debemos de hacer, Nacho, para nosotros garantizar que la institucionalidad funcione? Mire, reglas claras, que todo quede escrito en la ley. ¿Por qué la sección de probidad comienza a funcionar hasta hoy, el 2014, si existe desde 1992? No hubo voluntad política. Porque simple y sencillamente las facultades de la sección de probidad se le habían dejado adscritas a la Corte en pleno. Y la Corte en pleno se las ponía y se las quitaba a la hora que quería. ¿Qué hemos hecho nosotros en la nueva ley? Que queden por ley. Sea quien sea la Corte en pleno, sea que hoy sea de un color, más color que otro, porque siempre tiene un color, pero que se aplique la ley. ¿Cómo garantizo yo de evitar actos arbitrarios? Es decir, de que se designe por dedo a quién se investiga y a quién no. ¿Por qué nosotros no obligamos al funcionario que presente su declaración? Actualmente con la ley que está, un funcionario no presenta la declaración y lo único que le cae es una multa. Y no pasa nada, y como $500 son, vea, porque en colones era mucho, eran 5,000 pesos, pero en dólares, ¿cuánto es 5,000 colones? Lo único que le cae es una multa que hemos hecho nosotros en la nueva ley de probidad, que yo digo, es mejorable, es perfectible. Le hemos dicho, mire, si usted no declara su patrimonio, la sección lo puede obligar a que lo declare. Si usted se niega aún que la sección le diga, venga señora a declarar, entonces se manda a la fiscalía para que investigue. Obviamente esto está en manos ¿Eso hoy es día bueno o de la malo? Sala de lo Constitucional. Sí. Y como usted dijo, básicamente el argumento del grupo gestor que presentó el recurso ante la sala es que debe cumplirse con el artículo 240, que es el que está creando la controversia aquí. Si la sala determina que la nueva ley debe incluir el artículo 240, o sea, quedar en manos de Corte Plena las resoluciones, ¿algún problema grave o no? En absoluto. Y Nacho, te voy a decir una cosa. A mi juicio, y aquí no quiero yo ser mal pensada, pero se le ocurren cosas a uno. A mi juicio, la sala, cuando admite, porque como hubo un magistrado que adelantó incluso criterios, si tú te acuerdas que comenzaron a hablar de la ley desde que la estábamos redactando, y allí iban cuestionando los artículos que no habían sido aprobados. A mi juicio, la sala le corrigió la plana al grupo gestor. Le dijo, no me vayan a traer una demanda que cuestiones que la Corte en pleno es la facultada. No me traigas una demanda que cuestiones que le quitaron los dientes. No me traigas una demanda que cuestiones que la Sala de lo Civil no debe conocer. Mejor tráeme una demanda que digas que se incluye en la ley el juicio de enriquecimiento ilícito. Porque ellos no lo tienen. Y Juan, yo por eso te digo, vos deberías de ser de la Comisión de Legislación. Tus colegas en la comisión, en lugar de hacer el debate, se corrieron. Porque uno debe de debatir las ideas y debe de ganar las batallas con argumentos. O sea, no se vale decir, no, es que no estamos de acuerdo cuando están aprobando. Hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer la sala? Si hay un interés, Nacho. Yo no le voy a decir a la sala qué va a hacer, más fácil que le haga caso a Juan que a mí. Pero mire, si hay interés de combatir la corrupción, de cerrar los portillos de la corrupción, de mejorar los instrumentos que tenemos, la sala lo más que podría hacer, si esa es la voluntad genuina, es
declarar inconstitucional por omisión y ordenarle a la Asamblea que incluya el juicio de enriquecimiento ilícito. Si la sala hiciese eso, yo diría, ahí hay voluntad. Ahora nosotros tendríamos que aceptar que la sala lo que quiere es que el enriquecimiento ilícito se circunscriba nada más a lo que usted le hurtó al Estado. Y como la sala lo indica, pues tendríamos nosotros que aceptarlo. Pero si la sala, Nacho, declara inconstitucional toda la ley, a mí sí me parece que ahí es un acto de no querer legislar más allá de lo que ellos tienen hoy la posibilidad de decidir a quiénes se investiga y a quiénes no. ¿Qué te parece, Juan? No, yo lo que iba a decir de la es que no estoy de acuerdo con ninguno de ustedes dos, porque realmente no solo está en manos de la sala, también está en manos de nosotros los diputados, y por eso le propongo yo a Jacqueline que le agreguemos ya en la plenaria de esta semana, en la plenaria de la otra semana, que le agreguemos, que se declare ante la Corte Plena, que le agreguemos lo del juicio civil adicionalmente a los otros recursos penales que están considerados en la ley, que se fortalezca y que tengamos una nueva ley de probidad número 2. Perdón, mi ignorancia, ¿se puede hacer eso si en este momento la ley está por en manos de la Sala Constitucional? Yo procedimentalmente creo que no, hay que esperar un veredicto de la Sala. No, porque es una nueva ley. Pero lo importante... Ahora, si ya ellos saben que así va a ser el veredicto, pues digan. Ok, pero lo importante es lo que dice Jacqueline, que dice, nosotros no nos opondríamos a que se incluya el juicio de no nos enriquecimiento opondríamos ilícito, aunque se reduzca el ámbito de concepto de enriquecimiento ilícito, porque nosotros estamos más de acuerdo que se aplique la ley de extinción de dominio, que sea la ley de extinción de dominio. Pero si la sala decide que solo se le pueda quitar los bienes, lo que le hurtó al Estado, es una decisión de la sala, que yo no la comparto. Pero en ese caso podría haber un acuerdo. Ojalá, sí, nosotros estamos listos. Y de hecho, porque el tema, Nacho, es que ella ha dicho que no funcionaba, pero precisamente cuando en esta legislatura nombramos 5 nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia, empieza a funcionar la Corte Plena que tenía años de no funcionar. Y por eso es que hay 2 casos judicializados, porque la Corte Plena empieza a funcionar. Logramos llevar gente honorable, de diversa ideología, porque no me va a decir a mí que la licenciada Paula Patricia es de derecha, por favor, de diversa ideología, y 14 de 15 votan por iniciar los juicios. Y ella dice que lo sorprendieron y que en la misma sesión, bueno, sesiones más adelante le embargan otros bienes al diputado. O sea que no es cierto que la Corte Plena no haya tenido información para tomar una decisión correcta. Empieza a funcionar la Corte Plena, hay 2 casos judicializados y se acelera el proceso en la Comisión de Legislación para aprobar esta ley de probidad. Yo creyera ese argumento de él. Ahora, mire, Nacho, yo creyera ese argumento de él si los magistrados que le dijeron a la sección de probidad que investigaran esos casos hubieran sido de los nuevos, pero los magistrados que ordenaron esos 2 juicios y lo llevaron a Corte Plena tomaron posesión en el 2009. Entonces yo pregunto, ¿por qué no lo hicieron desde antes? Porque no había votos en Corte Plena. Tenían 10 votos. Era decisión de Corte Plena. Si la Corte Plena es de 8 votos. Y ellos tenían los 8 votos. Bueno, obviamente entonces, ¿por qué no lo hicieron? Yo le creyese ese argumento que fue la tercera parte renovada, la que cambió la historia, si de los nuevos fueran los que hubieran tomado la iniciativa de llevar el procedimiento. Pero no, lo que los hicieron son los que ya tienen como 6 años de estar ahí. Ahora, la gente se pregunta, yo creo que eso es positivo. ¿Tienen nuestros partidos políticos en El Salvador, sobre todo los principales partidos políticos, la voluntad de cambiar la historia del país, luchando en contra de la corrupción, castigando incluso al amigo o al compañero que se excedió en sus atribuciones y le robó al Estado? Mira, Nacho, ¿cuándo hemos comenzado, y qué bien que así sea, cuándo ha comenzado la era de la transparencia en El Salvador? Después del 2009. Antes del 2009 no existía ley de acceso a la información pública y había un proyecto desde 1996 que tú no eras diputado, Juan. Quizás si hubieras estado y ya lo hubieras aprobado. Pero bueno, antes del 2009 no había ley de acceso a información pública. Mejoramos y le pusimos más garra a la ley de ética gubernamental, que hay que mejorarla. Creamos el Instituto de Acceso a la Información, es decir, han habido señales y eso ha permitido de alguna manera que la ciudadanía se informe más y hoy tenga la posibilidad de exigir más transparencia. Eso es bueno,
Por primera vez existe una Secretaría de Transparencia en Casa Presidencial. Por primera vez se les exige a todos los ministerios que tengan oficinas de acceso a la información pública, a todos los alcaldes. Eso a mí me parece que es bueno y debemos de seguirlo fortaleciendo. Yo me remito a los hechos, porque será el ciudadano el que juzgue y cuestione si lo que se está haciendo es correcto, si lo que debemos de hacer es seguir mejorando, ampliando, Nacho, porque la ley no puede ser ad hoc para personas determinadas, la ley impera general. Yo no puedo legislar por mi estado de ser gobierno, ni puedo legislar por mi estado de ser oposición. Debo de legislar para el país, para que las leyes se apliquen en cualquier circunstancia. Cierro el bloque con Juan, ¿no? Bueno, esperaríamos nosotros, porque la prueba de fuego va a ser cuando se lleve a un exfuncionario del partido de gobierno a este proceso de enriquecimiento ilícito, y que en ese momento el partido en el gobierno diga si es culpable, ¿ya?, que proceda. Esa va a ser la prueba de fuego, porque ahorita ha habido suficientes indicios y todavía no hay claridad de cuál va a ser la posición del FMLN. Si eso es así, realmente habremos dado un paso importante, porque no es lo mismo estar en la oposición y tener casos de tu partido que estar en el gobierno y tener casos de tu partido. Va a ser un ejemplo claro para el país y para los ciudadanos. Yo esperaría que realmente esos casos se lleven y que tenga el respaldo político del partido en el gobierno para que se lleve a las últimas consecuencias. Mire, bueno, yo lo que garantizo, Nacho, es que la institucionalidad funcione, más allá de que le guste a quien no le guste. Vamos al corte, tú vas al corte y todavía queda espacio, vienen las preguntas del público. Ya volvemos. Claro Hogar presenta la fórmula de la educación y la diversión. Una tarde de tareas de ciencias con 25 megas es igual a 2 horas de investigación en mi computadora por un documental en mi tablet, más una videollamada. Te está quedando precioso. Por un partido de fútbol con mi papá, por haber terminado mi proyecto. Regresa a clases con Claro Hogar y disfruta del internet más rápido, entretenimiento online ilimitado, canales HD y llamadas ilimitadas. ¡Claro que sí! Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Juega más, gana más. Con el pozo de la lotería, ahora tú decides el primer premio. Lotería Nacional de Beneficencia. Te invita a continuar con Debate con Nacho Castillo. El último segmento de debate gracias al sistema Fede Crédito. Con tus tarjetas de crédito del sistema Fede Crédito, disfruta de las mejores ventajas. Vivir en un país que es como un pulgarcito es tenerse confianza. A unos pasos encuentras el restaurante de Don Leo, quien atiende como a su familia a todos sus clientes. Así como a él le atienden cuando hace sus compras con sus tarjetas de crédito del sistema Fede Crédito. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú quieres estar. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Bueno, vamos con Francisco Bonilla para que nos diga cuáles son los correos y los Facebook y Twitter que han enviado los amigos televidentes. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, una cantidad importante y diversas opiniones. Dice Jaraguá, no soy político partidario, pero pregunto, ¿por qué la Corte Suprema le quitó potestad a probidad en época de Arena? Otto Hernández dice, si la ley de probidad actual persigue cuentas en el exterior, ¿por qué la derecha de sus grupos la bloquean? Pregunta José Miguel, dice, artículo 49 de ley aprobada expresamente dice que no podrán iniciarse nuevos juicios. Pido a la diputada Rivera que dé lectura. Seriedad, pide José Miguel. Juan Carlos Sura dice, ¿existe oposición por parte de Arena a que una nueva ley se amarre a la de extinción de dominio y así volverla retroactiva? Francisco Mendoza, por más que le quieran dar vueltas al asunto, esta ley es inconstitucional, violentando el artículo 240.
Rodrigo Cerrito dice, si la ley de probidad era tan buena, ¿por qué nunca se investigó a nadie antes? No debe de ser arbitraria las investigaciones. Yeser Candray dice, ¿qué opinan sobre la discreción de la actual Corte Suprema en investigar expedientes antes de 2009? ¿No hubo indicios de enriquecimiento ilícito? Pregunta. Oscar García Aguirre dice, pero solo el hecho de devolver implica que hubo robo o malversación de fondos, ¿y eso es penado o no? Pregunta. Carlos Calderón dice, ¿acaso el FMLN estaba esperando a que se juzgara a Francisco Flores para luego hacer una ley y no juzgar a sus funcionarios? Williams Ramírez dice, ¿cuál es el interés de la sala? Manosear los procesos de probidad y decidir a dedazo a quién investigar. ¿Eso debe ser así? Pregunta. Juan Samayoa dice, me parece que la ley de probidad nueva está bien hecha, muy bien explicado por la señora Rivera. Janet Merino dice, no entiendo por qué el grupo gestor no se preocupa por una ley retroactiva. Hablan de todo menos de la retroactividad. Erika Saldaña, abogada, pregunta sobre la afirmación de la diputada Rivera de los 5 magistrados que votaron recién llegando a Corte Plena, y eso le resta legitimidad, le pregunta. Dice el director de Asuntos Jurídicos de FUSADES, Javier Castro, que también es parte del grupo promotor, en octubre pasado, en Comisión de Legislación, el equipo gestor de la Ley de Probidad dijo que juicio civil debe estar. Y de la cuenta de Probidad nos ponen en un Twitter, recordamos a la invitada lo que planteamos en la Comisión de Legislación, con ella presente sobre juicio. Y hacen la aclaración y algunas contemplaciones dentro de lo que ya mencionaba el diputado Valiente. Vamos al estudio. Bueno, ahí está el tiempo para que ustedes puedan responder. 4 cositas y si alguna cosa me queda, me recuerda. En primer lugar, voy a comenzar por lo último. Es lógico que tenemos diferencias respecto al juicio civil de enriquecimiento ilícito. Y eso tenemos diferencia con el grupo gestor y con Arena, por supuesto. Tenemos diferencia porque a nuestro juicio, valga la redundancia, el juicio civil de enriquecimiento ilícito debe ser de conformidad a lo que establece la extinción de dominio. Esa es una diferencia de fondo. Por eso no lo establecimos nosotros, pero Arena tampoco lo defendió. O sea, como allí hicimos un debate, ¿verdad? Y el FMLN cree y seguimos sosteniendo que lo correcto es que la ley de probidad se conecte a la ley de extinción de dominio para que podamos investigar para atrás y para adelante. O sea, es decir, todos en el suelo, todos en la cama. Aquí nadie se salva. Porque el tema de la ley de extinción de dominio, Nacho, la ventaja que tiene es que puede ser que en el pasado la acción penal ya prescribió porque prescribe a los 10 años. ¿De acuerdo? Por ejemplo, de procesos que no se verificaron en 1996, por dar un año, ya la prescripción penal ya se dio, es decir, preso no puede ir el fulano, pero sí a través de la ley de extinción de dominio y la verificación que haga la sección de probidad, se le puede dar al pueblo lo que pudo haberse adquirido de manera ilícita. O sea, es decir, que es lógico que con el grupo gestor y hoy detractor tenemos diferencia. Ellos conciben el juicio de enriquecimiento ilícito circunscrito nada más a lo que se le hurta al Estado. Nosotros creemos que debe ser más amplio. Lo que decía el ciudadano, si nosotros hemos exigido que a Paco Flores le obliguen a que presente la declaración de probidad, ¿por qué no investigan el patrimonio de Paco Flores? Si es un reo confeso. ¿Por qué no lo hacen? Porque dicen que ya prescribió la acción penal. ¿El juzgado no lo está haciendo? No, estoy hablando su declaración de probidad. Sí, pero él está en un juicio y el no. juez lo puede hacer. Ojo. Toda la acción de probidad puede ser indistintamente que hay un juicio penal, porque estamos hablando de su declaración patrimonial como ex servidor público. Él simplemente no la presentó. Y cuando la presentó, le dice la Corte, no, le dijo, le mandaron a decir los bancos, no le podemos dar la información de las cuentas bancarias de Flores, no, entonces no tenés facultad de investigar, o sea, es decir, nosotros hemos exigido que se haga. ¿Y no está acusado de eso ahora? ¿No está acusado de enriquecimiento ilícito? Pero la sección de probidad no tiene ahorita la facultad de decirle a Paco Flores, si no presentas la declaración, que la debió de presentar en el 2005, te voy a poner una multa. No existe. Con la nueva ley de probidad que hemos aprobado nosotros, sí le da facultad a la sección de probidad para decirle, señor, no presenta la declaración, le vamos a iniciar un proceso. Y luego, yo sí coincido con los planteamientos hechos de que hay un temor de aplicar la ley de extinción de dominio. Hay un temor de que el pueblo pueda conocer
el pasado. No le tengamos miedo a la ley de extinción de dominio, si es la ley de más avanzada que puede haber aprobado El Salvador por unanimidad. ¿Por qué yo voy a querer ocultar o asombrillarme en la prescripción penal para que no se investigue la corrupción? ¿O será que todos fueron honrados? No puede ser. Simple y sencillamente la sección de probidad no tenía las facultades que tiene hoy. Me voy a quedar ahí y preguntarle al diputado Valiente si ese es el asunto, ¿no? De que lo que ustedes están intentando es que no se investigue para atrás. No, realmente no es ese el asunto. Pero sí voy a decir algo del pasado, porque lo preguntaba un televidente, y es que yo sí creo que el Partido Arena en el pasado cometió muchos errores y debilitó en algunos casos la institucionalidad, así como pasó en el caso de probidad que menciona la diputada Rivera. Yo creo que fue un acto un poco cobarde y nos faltó visión de país, cosa que no está pasando en la nueva Arena. Nosotros estamos de acuerdo en dejar el juicio de extinción de dominio, incluyéndolo en la ley de probidad que ahorita está aprobada. Por eso le digo, retomemos la ley que está, la ley que está detenida es una ley. Nosotros podemos hacer una nueva ley, modificar esa nueva ley en los puntos que sean críticos para poder tener más herramientas para que la sección de probidad realmente pueda actuar. No le tenemos miedo ni a la ley de extinción de dominio ni a los procesos penales. Deben seguirse. Por supuesto que hay periodos de prescripción que respetar, pero siempre que se pueda hay que hacerlo y hacerlo con valentía, que es lo que esperamos de los funcionarios públicos. Hay un tema que lo plantean también los invitados y se planteó en el programa, que es la posibilidad de DASO. O sea, esto sí, esto no. ¿Qué piensa Arena en relación a cómo? Porque obviamente hoy tenemos una corte plena, mañana tenemos otra. Y hoy tenemos magistrados, mañana tenemos otro. Hoy tenemos un director de probidad y mañana tenemos otro. ¿Cómo se evita de que no exista ese tipo de discreción? Bueno, realmente yo no estoy seguro que haya habido ese tipo de discreción. O sea, de momento no tengo ninguna información que así lo indique. Están en proceso, según la última información que salió en los medios, cerca de 30 casos de enriquecimiento ilícito presunto. Y el tema ahí es cómo cada uno de esos casos va pudiendo ser atendido, porque depende no solo de la disponibilidad del exfuncionario, del funcionario de ir a atender a la sección de probidad con prontitud, sino que también depende de la rapidez con que se consigan todas las verificaciones. Entonces, yo me imagino que estos dos casos fueron los primeros casos que salieron donde había confirmación que los esfuerzos que hicieron los exfuncionarios o el diputado actual por clarificar los ingresos no fueron suficientes y entonces decidieron que había suficiente indicio de enriquecimiento ilícito como para iniciar un juicio civil. Yo esperaría que de los 30 casos, lo más rápido posible, saquen todos los que tengan presunción de delito y que los lleven a juicio. Y llamo al fiscal general para que si hay delito que proceda también con acción porque penal. eso es lo otro, esto mucho depende del fiscal general y yo no sé si la ley, sí. O sea, depende también de voluntad del fiscal general. Sí, mire Nacho, pero fíjese que por ejemplo, esta sala que está actualmente le otorgó, por ejemplo, le quitó un derecho al ciudadano, que nosotros lo habíamos aprobado en la Asamblea Legislativa, y era el derecho a presentar una denuncia, por ejemplo, para iniciar un antejuicio. La sala actualmente le dio esa exclusiva al fiscal general. O sea, y nosotros en eso no lo compartimos, que haya una autoridad absoluta concentrada todo el poder, pero eso es lo que tenemos hoy y nosotros esperaríamos que el fiscal actúe con la entereza que ha dicho que va a actuar y que combatamos la corrupción. Y mire Nacho, le voy a decir una cosa, la ley de probidad que han impedido que entre en vigencia, si la declaran inconstitucional, va a significar que la sección de probidad no actúe de oficio, que la sección de probidad no investigue incluso haciendo caso omiso del secreto bancario, que la sección de probidad no reciba denuncia ciudadana, que la sección de probidad siga respondiendo a que 2 o 4 o 5 magistrados le digan a quién investigar. Pero el diputado Valiente ha dicho que todo eso puede ir. No, es que por orden de llegada te tienen que investigar, Nacho. Ya. Por orden de llegada. ¿Y por qué yo voy a esperar que prescriban uno y comienzo a investigar por eso todo lo que no han prescrito? Hay que determinar que no haya, hay que hacerlo por orden que no haya discreción en todo. Pero en orden de llegada habrá algunos casos que se determinen antes que otros. Claro, pero es por orden de llegada la verificación. Por el proceso de evaluación. No puede ser de dedo, que es lo que está sucediendo ahorita. Bueno. Que es el otro temor. También el FMLN está porque se haga alguna reforma a la ley
orgánica de la Corte Suprema para que también los casos que entran a la sala sean tratados de acuerdo a orden de llegada y no, digamos, discreción. Por orden de llegada, bueno, con plazos. Le agradezco mucho que haya estado esta noche, diputada Rivera. Gracias Juan. Sí, muy amable gracias, por estar esta noche. Creo que ha sido importante para usted formar su mejor juicio sobre este tema que está causando polémica. Nos vemos mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.